¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué bueno que ya están con nosotros en la mesa, esperando a ver qué menú de palabras tenemos preparado para ustedes. Pues siempre nos estamos preocupando por buscar historias interesantes, buscar cosas que nos hagan aprender, pero al mismo tiempo entretenernos. Y en esta ocasión hemos hecho una selección de frases coloquiales, de esas frases que decimos, pero que son como en sentido figurado. Cosas como decir, se me prendió el foco. Bueno, en realidad no tenemos ningún foco ni se nos prende nada, pero es una metáfora de comparar que se prende un foco con entender. Entonces hay muchas frases de ese tipo que usamos y que ahora vamos a ir explorando cada una de ellas, relacionándolas con alguna historia. Yo creo que va a estar interesante. Así que los invitamos a que nos acompañen. Vamos a estar durante esta hora un servidor Arturo Ortega Morán, mi compañera Mariana García Luna, a quien saludo afectuosamente. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes allá en casita, espero que estén pasando muy agradable esta tarde calurosa, pero aquí vamos a estar lleno de palabras calurosas y de figuras calurosas. A ratito les voy a explicar por qué. Ya sabe que usted ya sabe que todos los martes yo le traigo una lectura, un libro que les recomiendo. En esta ocasión no traigo un libro porque no lo tengo conmigo, pero sí un fragmento de un libro de un escritor japonés que es maravilloso. Se llama Yukio Mishima y el fragmento de su relato se llama El muchacho que escribía poesía. Y va a ver por qué, al ratito le voy a explicar. Un mundo de metáforas se materializaba ante sus ojos. La oruga hacía encajes con las hojas del cerezo. Un guijarro lanzado a través de robles esplendorosos, garzas perforaban la ajada sábana del mar embravecido para buscar en el fondo a los ahogados. Los duraznos se maquillaban suavemente entre el zumbido de insectos dorados. El aire, como un arco de llamas tras una estatua, giraba y se retorcía en torno a una multitud que trataba de escapar. El ocaso presagiaba el mal, adquiría la oscura tintura del yodo. Los árboles de invierno levantaban hacia el cielo sus patas de madera. Y una muchacha estaba sentada junto a un horno, su cuerpo como una rosa ardiente. Él se acercaba a la ventana y descubría que era una flor artificial. Su piel, como carne de gallina por el frío, se convertía en el gastado pétalo de una flor de terciopelo. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes. Pues bien, una sarta de metáforas que nos soltaste por ahí. Bueno, ya sabe, también parte de ahí de la pimienta que le ponemos aquí a este programa es que usted nos acompañe participando. En esta ocasión el juego de palabras es un acertijo lingüístico. Así que póngase listo, vamos a verlo. Tome nota, tómele foto a la pantalla, memorícelo, no sé, pero descífrelo. Y nos llama para ver qué opina usted de este acertijo lingüístico que va a aparecer en pantalla. Vamos a verlo. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué tal, Bueno, está interesante. Un poquito de razonamiento, de análisis, poner a trabajar un poquito las neuronas y así usted nos podrá decir quién es el suegro de la madre del hijo de mi padre. Ya sabe, llámenos vía voz 2020-8865, mira, ahí abajito está el teléfono, pero también nos pueden escribir por WhatsApp. Amigos de diferentes partes de la República que nos están viendo, no es que el WhatsApp, ese sí se lo sabe aquí mi compañera Mariana. Ah, mira, ahí está. 81 26 11 35 35, ahí está en su pantalla, pero recuerde escribir su nombre porque si no, no sabemos de quién se trata y a quién va a mandarle saludos. Bueno, ¿y sabe qué? También ahí por WhatsApp, por ese mismo, o si no, por el mismo 2020-8865, ahí les va la pregunta alterna que también normalmente hacemos. Fíjese bien, la pregunta alterna es, ¿a qué animal se puede asociar
el adjetivo caprichoso. Ya ves, cuando dices, no seas caprichoso, porque tengo un capricho. Caprichudo, te decían de niño. Bueno, es ese adjetivo... Bueno, a mí me decían caprichuda. Bueno, cada quien. Ese adjetivo, ¿a qué animal está asociado? Bueno, esa es una pregunta alterna, aparte del acertijo lingüístico. Bueno, listo, esperamos sus llamadas. Ojalá que participen para que esto se ponga interesante. Y mientras usted se anima, mientras ahí lo platica, lo comenta con quien ahí esté compartiendo la mesa, vamos a empezar nosotros con esas frases que hemos escogido para explorarlas. Vamos a empezar con una muy sencilla, muy usada. Cuando te dicen, oye, no, fulanito, finalmente, ya ves, se veía muy seriecito, pero ya enseñó el cobre. Entonces, esa es una forma de recriminar a alguien que quería aparentar algo, pero que a fuerza, en cierta circunstancia, muestra que no era como se quería mostrar. Entonces, esa expresión, ya enseñó el cobre, es una metáfora de una moneda o alguna joya que aparenta ser de oro. Imagínense ustedes una moneda de oro que se ve muy bonita, muy reluciente. Uno piensa que es muy valiosa, pero en cierta circunstancia la moneda se raspa y se le cae esa chapita de oro, que era la pura apariencia. ¿Y qué había abajo? Pues resulta que no era una moneda de oro, era una moneda de cobre que aparentaba ser de oro. Y ese rasguñito que le hizo ahí la vida, vamos a decirlo así, dejó ver lo que realmente tenía en su interior. Así pasa a veces con las personas que se muestran como muy honestos y que de pronto no lo son, que se muestran como muy responsables y de pronto no lo son. En fin, enseñan el cobre. Pero hay otras personas que salen por la puerta grande, ¿no? Seguramente han escuchado por ahí también esta metáfora, salir por la puerta grande. Por ejemplo, digamos que Don Álvaro es un señor que se va a jubilar o que se está jubilando, pero sale por la puerta grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo una carrera muy exitosa durante 30 o 40 años y es muy querido por todos y entonces le hacen una gran despedida, algún tipo de fiesta, celebración o algo, ¿no? Y aparte sale con un buen chequezote, digamos, ¿no? Entonces, grande. Exacto, entonces eso quiere decir que va a salir por la puerta grande. Y fíjese que el origen, ahí está la puertota grandota, ¿verdad? Sí. El origen de esta frase hecha, de esta metáfora, tiene que ver con el mundo del toreo. Pues porque resulta que lo máximo que le puede pasar a un torero es que al finalizar su corrida, pues los admiradores lo alcen en hombros y lo saquen por la puerta principal del ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Pues no es Coliseo, toros, la Plaza de Toros. No es que digo Coliseo, y que no es Coliseo. Lo saquen, ¿no? Alzado en hombros, lo saquen de la Plaza de Toros y obviamente lo van a sacar por la puerta principal y esa es la puerta grande. Entonces, cuando uno sale por la puerta grande es que sale con toda la gloria, con todo el éxito. Y fíjate que recordé yo que a veces se escucha también que la contraparte, cuando alguien no sale muy bien, que digamos, a veces se usa decir, no, me tuvo que salir por la puerta trasera, o sea, como escondidas. Claro. La puerta trasera, pues el lugar donde nadie te ve que saliste. Es la contraparte cuando no te fue muy bien. Pues en fin, así es el lenguaje. Obviamente en la vida real no hay ninguna puerta, es una puerta imaginaria, figurada. Claro. Fíjate que hay una expresión que ahora que anduve buscando cuáles traer aquí a la mesa, una que ya le traía yo ganas, que es esa de sentar sus reales, que se usa mucho en el lenguaje coloquial para decir que alguien llegó a sentar sus reales, es a tomar posesión de, vamos a decir, de poder, una posición de poder, y llega a un medio donde antes no estaba y los que están allí, bueno, pues lo ven a veces hasta con cierto recelo porque pues es una nueva persona, una nueva autoridad que antes no estaba. Bueno, esto de sentar sus reales, yo pensaba que era muy obvia, porque dije, bueno, pues sentar sus reales, real, de realeza, de rey, pues llegó el rey, se puso allí y ahora es el que va a mandar.
Pero fíjate que no, en realidad esta palabra real tiene por lo menos tres fuentes distintas. Un origen de la palabra real viene de lo que tiene que ver con realidad, o sea, lo que es de verdad, lo que no es mentira, lo que no es imaginario. Y ese real, tú por ejemplo eres una persona real, no eres virtual. No, aquí estoy, Creo soy que de sí, carne y hueso. ¿verdad? Sí, me consta. Entonces, eso no tiene nada que ver con la real que tiene que ver con el rey. Esa es otra palabra real, la que tiene que ver con regalis, que en latín es lo relacionado con el rey. Pero hay una tercera que es la que le da origen a esta frase de sentar sus reales. Y es árabe, fíjate, es una palabra árabe, que ral, si así se pudiera haber oído, que significaba el campamento de un grupo de personas que son generalmente nómadas y que llegan y de pronto dicen, aquí vamos a poner nuestro campamento, o sea, nuestro real. Y que luego esa palabra la toman los ejércitos, ya se convierte en palabra militar para nombrar al asentamiento militar que va a establecerse para dominar una región. Entonces se decía, tal ejército asentó sus reales en tal lugar, en el pueblo tal. Y oye, pues un ejército, pues claro que es con objetivo de dominancia. Entonces, así está el origen. Cuando ustedes digan, entonces llegó tal persona y asentó sus reales en la oficina, bueno, está evocando a esos asentamientos militares del pasado. No solamente una persona asienta sus reales, puede ser una empresa, ¿verdad? Una empresa extranjera que llega y pone una cadena de restaurantes, asentó sus reales en Monterrey, etcétera. Pero entonces es una expresión de origen militar y viene del árabe y nada tiene que ver con la realeza de un rey. Fíjate, y hablando de la milicia, a veces pues uno hace sus estrategias, ¿no? Los militares hacen sus estrategias y seguramente lo tenían que hacer así como que en voz muy quedita para que no escucharan los enemigos. Y esto viene porque hay una frase que dice, cuidado que hay ropa tendida, ¿no? Entonces yo me imagino, tomando ese ejemplo, que a lo mejor estaban así tramando algo y de repente se acercaba alguien y decían, como para avisarse, cuidado que hay ropa tendida, ¿no? Como cuando ahora dices, hay pájaros en el alambre. Exacto. O, ¿cuál es la otra? Hay moros en la costa, ¿no? También, ese sería costa, sí. su equivalente. Yo esta frase de cuidado, hay ropa tendida, creo que lo había escuchado una vez hace muchísimo, como que sí es más común, creo, esto de no hay moros, hay moros en la costa o pájaros en el alambre, ¿no? Así que me llamó muchísimo la atención esto de que, como que cuidado que hay ropa tendida y sobre todo su origen, porque tiene un origen, fíjese, en las cárceles españolas, ¿no? En la antigüedad, pues ahí estaban todos los reos, ¿no? En las cárceles, y de pronto pues estaban algunos tramando la huida o viendo a ver cómo podían escapar, y cuando veían que se acercaba un vigilante o quizás a lo mejor otro reo ahí medio chismosón y que fuera a ir con el chisme, pues había uno que decía, ¡ay, cuidado, que hay ropa tendida! Era como pues la contraseña, ¿no? La clave para decir, cuidado, hay peligro alrededor, mejor nos callamos o cambiamos de tema, decimos otra cosa, nos hacemos como que aquí no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió, de las cárceles españolas surgió esta frase, cuidado que hay ropa tendida. Ropa tendida, pues sí. Fíjate que otra, para cerrar este bloque de frases, una que me encontré en el diccionario hace poco, andaba yo explorando la palabra ignorancia para relacionarla con otras cosas, y me encontré una frase que se refiere la llaman la ignorancia supina. Poco la he escuchado yo en el lenguaje, pero sí me recordé haberla visto escrita. Y sí, vi que en el diccionario viene hasta definida. Dice así, fíjate, dice, ignorancia supina, la que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. O sea, la ignorancia debido a la negligencia, de que no quieres aprender. Y lo de supina es básicamente, viene de una comparación. Fíjate que en latín la palabra supino se refería a una postura de echarte de espaldas en el piso o en el suelo y estar así, relajado, de espaldas, haz de cuenta, como viendo el cielo nada más. Esa es la posición supina desde el punto de vista del latín, estás abajo.
Y entonces esa palabra supina, como metáfora, adquiere el sentido de lo más abajo, porque, pues, ¿qué más abajo que está totalmente acostado en el suelo? Pues sí, claro. Entonces, a eso se refiere, mira, ahí está la Ahí está. imagen de lo que es la posición supina. Bueno, de estar así tan abajo, ya de ahí pues no se puede más. Entonces, ignorancia supina es la ignorancia más baja, haz de cuenta, del nivel más bajo. Entonces, que no sabes pues ni siquiera lo básico. Entonces, es como una forma de exaltar tu ignorancia. Es para hacérselo notar a alguien que no sabe ni lo mínimo, ¿verdad? Necesario. Bueno, así vamos a seguir con más frases, pero vamos a echarle otro ojito a este acertijo lingüístico a quien nos los estamos invitando a que participen. Vamos a verlo en pantalla y luego lo comentamos. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Has entrado alguna vez a un laberinto? No. Pues no sabes lo que te pierdes. Bueno, pues ya de regreso. Sí, qué bueno que siguen aquí con nosotros esta tarde. ¿Ya supo quién es el suegro de la madre del hijo de mi padre? ¿No? ¿Todavía no? Échele coco, nada más siga así como que la línea, a ver, el suegro de la madre del hijo de mi padre. No está tan difícil. Y llámenos al 2020-8865 o al WhatsApp 8126-113535. Ay, perdón, es que me traen en la cámara así para el otro, para aquí ya no sé ni para dónde. Llámenos. ¿Y cuál es la otra? Bueno, miren, también ya ve que el adjetivo caprichoso lo usamos mucho, o hablamos de caprichos. La pregunta es, ¿con qué animal está relacionado este adjetivo? Capricho, caprichoso, ¿ok? Bueno, esperamos su participación, mientras nosotros seguimos con nuestra lista de frases que hemos escogido para compartir con ustedes. Me dejaron con un palmo de narices. ¿Has escuchado esa expresión? Sí. Sí, es una de las formas que tenemos para decir que te dejaron plantado, que te dejaron, digamos, vestida y alborotada. Que tenías tú la expectativa de algo y que no te cumplieron, y por lo tanto hay una frustración, mira, como esa muchacha que está ahí, que aparentemente la dejaron plantada. Ay, es que qué coraje da. Sí, pues imagínate, haces tú el esfuerzo por ir a algún lugar y de pronto no. Mira, esta imagen, vean bien esta imagen que está en pantalla ahorita, un niño que está haciendo un gesto con las manos, pegándolas casi a las narices. Fíjense que nuestra cultura no es muy común, pero en muchas otras sí, que ese gesto que estamos viendo ahí es un gesto de burla. Ya ves que cuando es uno niño aprende uno gestos para burlarse de los amigos, ¿no? No sé, como heredados del pasado. Y esta postura, fíjate, este dibujo que estamos viendo ahí, son reproducciones de hallazgos arqueológicos que se han hecho desde ya la cultura romana, que aparentemente ya era para ellos una costumbre burlarse así de los amigos, o sea, te hacían así, y el otro se ofendía, ¿no? Y se iba llorando con su mamá porque le habían hecho así, ¿no? Así como... Entonces, qué curioso. Un palmo es lo que también llamamos una cuarta, la distancia del dedo pulgar a la punta del dedo meñique. Eso que también llamamos cuarta, también es llamado palmo. Entonces, si tú lees así, este es un palmo de narices. Ahora que si le haces
ya son Son dos dos palmos, palmos, de narices, ¿no? o sea, Eso todavía ya es mucha la ofensa burla. mayor, Sí, ¿no? no, tremendo. Entonces, este dato es muy curioso cómo este rasgo cultural se ha mantenido en otros países. De hecho, buscando, había por ahí en la red esa seña de palmo en las narices. Hay imágenes en la red de gente que la está haciendo, ¿no? Ya sea con una mano o con dos manos, como que se ha perpetuado. Y bueno, eso al ser una seña de burla, pues tiene sentido, ¿no? Que dijiste, te burlaste de mí. O sea, dijiste que ibas a venir y no veniste. Te burlaste de mí, me dejaste como con un palmo en las narices, te burlaste, me hiciste gestos, me sacaste la lengua. Ese tipo de gestos que a veces hacemos para burlarnos. Hay una teoría, y aquí sí dejámoslo en teoría, de que esta burla de ponerse la cuarta aquí, el palmo en las narices, hacerle así, que es una burla que nace en Roma más directamente contra la comunidad de los judíos hebreos, porque el prototipo típico de los judíos es que tienen la nariz grande. Vamos, están narizones, ese es no quiere decir que todos los judíos tengan eso, pero el prototipo, el típico judío tiene una nariz grande. Y entonces los niños romanos, burlándose de ellos, le decían así como narizón, ¿verdad? Como narizón. Y que eso haya generado ese gesto y cargándose del sentido de burla. Pero el lenguaje conservó la frase como una especie de fósil de aquellos tiempos, y todavía por ahí se encuentra que cuando a alguien lo dejan plantado, lo dejan esperando y no le cumplen, entonces él puede decir que lo dejaron con un palmo de narices. Pues qué caray. Oiga, y no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero fíjese que hace un rato Arturo llegó hecho un energúmeno por el terrible tráfico que hay en esta ciudad. No, no es cierto, es broma, pero nada más lo tomé como un ejemplo para hacerle saber esta frase, estar hecho un energúmeno. O sea, un energúmeno es alguien que está furioso, que está tremendamente enojado, hasta descontrolado. Miren, ahí como el hombre que está en su pantalla, es un energúmeno. Y fíjense, el origen energúmeno en griego significa poseído por un espíritu maligno. Pero Arturo no está poseído por nada. No. Ya me exorcicé. Y lo que resulta es que, pues bueno, en el medievo les llamaban energúmenos a las personas que tenían estos desórdenes mentales, ¿no? Ahora, bueno, conocemos que pueden ser personas que tienen a lo mejor esquizofrenia o bipolaridad, o bueno, hay muchas afecciones mentales, ¿no? Pero imagínense, en esa época, cuando pues lo que más sobresalía era la ignorancia, y pues se creían que estaban poseídos por demonios o por espíritus, ¿no? De hecho, la iglesia pues a estas personas las agarraba y las torturaba para exorcizarlas. Y pues sí, de ahí viene esto de energúmenos, ¿no? De estar así enojados, hechos una furia, pero ya no tiene nada que ver con estar poseídos por espíritus malignos, ni demonios, ni nada de eso. Fíjate que caí en cuenta que energúmeno, que pues como dijiste es griego, debe estar emparentado con la palabra energía, porque esa pues sí, raíz también. como que habla de movimiento frenético, y eso es la energía, mucho movimiento, el poder hacer trabajo. Entonces, pues, de la energía al energúmeno, pues bueno, más o menos checa la idea, ¿verdad? Sí, porque aparte para calmar a estos descontrolados, ¿no? Con esa energía, pues sí, me Pues suena sí, lógico. ¿verdad? Debe haber algo. Sí. Hay otra frase también, esa sí es un poquito más frecuente, sobre todo en la lengua escrita y en ciertos círculos, pero sí la he escuchado yo y la he leído, que cuando a alguien le cuelgan el San Benito, de pronto alguien dice, no, pobre fulanito, le están colgando el San Benito de corrupto. O sea, como una especie de difamación. Pero miren, esa imagen que vemos ahí en pantalla, o esa otra, nos lleva al origen de la palabra San Benito. San Benito, en tiempos de la Inquisición, era ese traje que le ponían a los herejes, a los pecadores, a los que habían cometido alguna falta, pero no tan grave como para quemarlos. Y entonces había un procedimiento, tenían ellos que vestir ese traje que le llamaban San Benito, con su gorro ahí de cono, y así andaban en la calle, no se lo podían quitar, y así andaban por decir algún año, lo que les pusieran ahí de penitencia.
Hasta que ya cumplido el plazo se hacía una ceremonia en la iglesia y entonces ya la iglesia los volvía a recibir como fieles que ya habían, digamos, purgado su penitencia. Entonces, de ese rasgo cultural de ponerle un San Benito a alguien para que todo el mundo viera que era un hereje, quedó en el lenguaje que la frase poner un San Benito es para que todo el mundo sepa que esta persona es obviamente algo que no es positivo, corrupto, acosador, lo que tú quieras. Y esto, bueno, a veces se hace con justicia o sin justicia, pero así se dice en el lenguaje. Pues todos se pusieron de acuerdo y a fulanito ahora le pusieron el San Benito de que es un corrupto. Paz. Y tanto repites a veces una mentira hasta que la haces verdad. Y te la crees. ¿No? Pero bueno, de ahí viene, es una costumbre medieval de tiempos de la Inquisición. ¿Y por qué San Benito? Hay dos teorías. Una es porque que viene de la frase saco bendito, porque ese saco que les ponían con la cruz, todo lo bendecían para que no se te arrimaran los demonios. Y la otra teoría que no, o sea, que San Benito es simplemente por la orden benedictina, que era un escapulario de los benedictos, que fundó San Benito también, un monje, y que pues también era una seña allí de protección, o que se la ponían a los que se portaban muy mal para que ya no se les arrimaran los demonios. Así que por ahí anda el origen de esta palabra. Fíjate, San Benito. Pues San muy bien. Benito, sí. ¿Usted sabe quién es el más pintado para esto de las etimologías? Pues claro, aquí mi compañero Arturo Ortega Morán, por supuesto, es el más pintado, ¿no? Para esto, claro. Bueno, pues ahora me sirvió de ejemplo, Arturo. Primero energúmeno y ahora el más claro, bueno, esta sí me gustó más. Claro, pues sí. Es que el más pintado se refiere pues al más hábil, ¿no? Al que tiene más destreza en algo, sobresale por sus capacidades, ¿no? Eso se refiere a ser el más pintado. También, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, ni el más pintado resolvería estos problemas, ¿no? Eso es, bueno, o sea, ni la persona más con mayor destreza o con mayor agilidad mental o habilidad, lo que sea, podría resolver esto. Y fíjese de dónde viene. Resulta que en el Renacimiento, cuando las damas y los caballeros de gran alcurnia buscaban ser retratados, porque pues en aquellas épocas, ¿verdad?, no había fotografía, ni cámara, ni nada de eso, pues lo que se valían para plasmar, ¿no?, sus imágenes eran la pintura. Entonces estas personas iban y buscaban a los pintores para plasmar sus imágenes y dejarlos como recuerdos. Pero, incluso había a veces que eran los pintores los que buscaban a estos personajes. Cuando eso pasaba era porque estos personajes pues eran muy importantes, entonces también les iban a dar como cierto currículum a los pintores. ¿Por qué? Porque no era barato, no cualquiera podía hacerse un retrato. No es como ahora que, bueno, ya una camarita o hasta con el celular, ¿verdad?, ya es más fácil. En aquella época, pues no. Aparte que se tomaba su tiempo, ¿verdad?, para pintar. Y fíjese también, ¿sabe usted quién era el más pintado en esa época? Pues el rey. Claro, literalmente era el más pintado porque era el más solicitado tanto por los pintores o el mismo rey que buscaba a los pintores para ser retratado. Entonces, de una manera literal, de una frase literal de ser el más pintado, surge esta otra de ser como el personaje más importante, en el caso del rey, porque era el más importante de la ciudad, y después, bueno, surge como metáfora el ser el más habilidoso, el que tiene más destreza, incluso hasta el más apuesto también puede ser. Así que, ¿quién es el más pintado de su casa? A ver. Bueno, corran las apuestas. Corren las apuestas. Muy bien. Bueno, así cerramos rápidamente con otra que se usa mucho, andar con la cola entre las patas. Esta es como una comparación con los perritos, lobos, cánidos, que cuando tienen una postura de miedo, meten la cola entre las patas y lo usamos para las personas también, ¿no? Porque cuate salió con la cola entre las patas, ¿verdad?, para referirse a que está asustado o sometido. Bueno, pues vamos a volverlos a invitar, participen, ya saben, pregunta alterna, ¿con qué animal se relaciona la palabra capricho, caprichudo? O, si no, resolviendo el acertijo lingüístico que vamos a ver en pantalla. WhatsApp y teléfono 2020-8865. A ver, vamos a ver el acertijo. En 3, 2,
No. No sé qué me pasa, pero cada vez que estornudo veo lucecitas. Deberías ver a un médico. Pues no, solo lucecitas. ¿Otra vez? Pues qué bien, fíjate, ya estamos aquí recibiendo varias llamadas. Oye, qué bárbaros. Sí, qué alegría, gracias. Gracias, nos animan mucho de verdad sus llamadas. No, pues todavía hay chance, ¿verdad? Todavía hay chance. Sí, pues, digo Chance. que- Sí, porque Fíjate chance que es esto- broma. Sí, pero fíjate que sobre esto de chance, ya que se dio el hecho, lo normal es que cuando tú dices chance, se refiere oportunidad, pero dices chanza, es broma. Sin embargo, fíjense que dentro de los diccionarios, aparte de la Real Academia Española, hay un diccionario que se ha venido haciendo por las academias de la lengua que lo llaman diccionario de americanismos. De ahí contribuyen las academias americanas dando significado de palabras que son propias de estas tierras. Y ahí ya veo yo que también chanza ya la valen como chance. Yo creo que por el tanto uso que a veces nos confundimos. Sí. Y cuando dice una frase, la norma, ¿cómo no? La costumbre hace norma, ¿verdad? Y eso pasa mucho con el lenguaje. Pero no, sigamos Sí. diciendo chance para la oportunidad y chanza para la broma. Yo creo que sí se puede. Todavía Bien, sí. y mientras usted se anima a llamarnos, a decirnos qué animal está asociado con la palabra capricho, caprichudo, caprichoso, vamos a recordar también otra expresión que se usa mucho para referirse al año, una pregunta que también por ahí me llegó esta semana de explicar lo del año sabático, que qué tiene que ver con sábado. Bueno, sí está muy directa, me dice, aquí la palabra importante, la palabra que es común es sabat. Sabat es una palabra hebrea que significa literalmente descanso. Cuando el cristianismo llegó a Roma, los días de la semana, que eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en realidad sábado y domingo no se llamaban así. Sábado era el día de Saturno y domingo era el día del Sol. Así como de lunes a viernes cada día estaba asociado a un planeta. Pero en la cultura hebrea, en la religión hebrea, el sábado era el día o es el día en que ellos lo consagran al descanso para hacerlo, pues para hacer sus oficios religiosos. Entonces, por eso le cambiaron el nombre cuando ya el cristianismo se asentó, Sabat, sábado, de ahí viene sábado. Pero no solamente eso, sino que también en esta cultura, en el manejo de la agricultura, se dieron cuenta que la tierra no la puedes estar cultivando todos los años seguidos, porque llega un momento en que, dicen ellos, se cansa la tierra y ya no produce lo mismo. Entonces nace el concepto de año sabático para la tierra, que es decir, cultívala 6 años y déjala descansar 1 año. Ese descanso no es más que dejarla que se cargue de nutrientes otra vez para que te pueda volver a funcionar otros 6 años. Y luego ya este concepto pasa a las personas, sobre todo en las universidades, donde ciertos profesores o investigadores, principalmente, tienen ese beneficio del año sabático, que en cierto momento, todo 1 año se los asignan para que se vayan no digo a descansar, porque en realidad lo que se van a otra universidad como invitados a participar en otro proyecto, se le echan más relajado, aprendiendo cosas nuevas para ellos, y eso les sirve pues para aumentar su acervo.
Qué padre que así pudiéramos hacerlo todos, ¿no? De Ay, trabajar sí. 6 años y luego uno hacer lo que quieras para aprender, para cultivarte. Pero bueno, esto no se puede. Pero de ahí viene el concepto de año sabático, de ese rasgo cultural de trabajar 6 y descansar 1, ya seas tierra, ya seas maestro o ya sea semana, que en teoría así la manejan en esta cultura hebrea, en general los judíos, ¿no? Ese es el año sabático. Qué tenemos interesante. ahora, Bueno, pues ahora tenemos nuestras palabras domingueras. Ay, palabras domingueras. Sí. Mira. A ver. La estulticia es tan ciega que el necio piensa siempre que es sabio. Estulticia. ¿Había oído usted esa palabra? Estulticia, estulta, estulto. Bueno, es un sinónimo de necio, ¿no? Pues justamente. Entonces, la estulticia es necedad. Entonces, si usted quiere variarle un poquito, cuando quiera decirle a alguien, oye, no seas necio, pues así se va a oír muy propio que le digas, oiga, no seas estulto. No seas estulto, Lo serás tú. Tú lo serás, ¿verdad? Sí. Pero entonces, estulto es necio, estulticia es necedad. ¿Se oye bien? ¿Se oye Sí, diferente? se oye. ¿No? Así que, bueno, Se oye tome bonito. nota para que lo incluya en su Estulticia. vocabulario. Sí. Y otra. A ver, otra. Su figura apolínea o apolínea. No, apolínea. Apolínea. Sí, su figura apolínea atraía las miradas femeninas. Apolínea. Apolínea, bueno, Apolínea. pues si atraía las miradas femeninas, seguramente se refiere a que es algo atractivo, ¿verdad? El asunto es esto de Apolinio, ¿de dónde viene? Pues es mitológico, así. Es la contraparte de Venus, fíjense, porque cuando hablamos de una mujer muy bonita, decimos, ay, es una Venus. Como dice esa canción de tu cuerpo es, ¿qué? Es como una diosa de Venus de Citeres, algo así. ¿verdad? Sí. El asunto es que Venus es la diosa que representa la belleza femenina y Apolo es el dios que representa el atractivo masculino o la belleza masculina, por qué no decirlo. Entonces, Apolinio se refiere exclusivamente al atractivo de los hombres, ¿no? O sea, no sería apropiado decir una mujer apolínea, ¿no? Mejor dile No, venusina. Pues sí, Se oye venusina. raro, ¿verdad? Pero se oye raro, Sí. ¿no? No, Apolinio es eso. Entonces, si ustedes quieren decirle a un muchacho que está muy guapo, díganle, oye, estás muy Apolinio. Sí. Y al rato Mira, lo voy a dejar así, ajá, ¿verdad? qué Y interesante. está muy bien como para empezar Sí, una plática. claro, Decir, oye, pues estás muy claro. Apolinio, ¿eh? ¿Qué? Sí. Y ya ahí se hace la plática y vaya usted a saber qué pueda salir Sí. de ello. ¿verdad? Oye, qué buenas ideas nos das, ¿eh? Miren, chicas, apunten, ¿eh? Está Pues buena la sí. idea. Sí. Sí, estas palabras domingueras también sirven para romper el hielo. Claro, sí, muy bien. Bueno, a ver, otra más. Con ideas maniqueas tratan de convencernos. Maniqueas. Fíjate Sí. que esta palabra es de las que se oyen mucho en estos tiempos de elecciones, porque es de las favoritas que usan quienes andan en campaña para de alguna manera denostar a sus oponentes, porque fíjense que el maniqueísmo, actualmente es ese sentido, es como un reproche para las personas que quieren reducir la realidad a algo tan simple como un sí o un no, un bien o un mal. Y es que sí, hay muchas cosas que tú puedes, por ejemplo, pensar una pregunta, decir, oye, fulanita, ¿está embarazada? ¿Sí o no? Pues no puedes decir, pues más Está o poquito. menos. Más o menos, no, es un sí o es un no, ¿verdad? Ahí sí es maniqueo, es un sí o es un no. Pero hay cosas que no, entonces a alguien le pueden preguntar, por ejemplo, si está a favor de la reforma educativa o de lo que sea, de cualquier cosa que puede tener algo polémica, a veces no es posible responder con un sí o con un no, porque tienes que matizar. Pues tienes que decir, Claro. pues en estas circunstancias sí, pero en estas no. O sea, la realidad no siempre es un sí o un no, hay cosas intermedias, grises, entre el blanco y el negro. Claro. Y fíjate que esta palabra maniqueo viene de un personaje de la historia. Mane fue un persa que fundó una religión, el maniqueísmo, y que se basaba en que todas las cosas o eran buenas o eran malas. Solamente había dos fuerzas y las cosas o estaban aquí o estaban allá. Y pues no, puede estar como en medio a veces, ¿verdad? Claro, la gama de grises es muy extensa, Sí. ¿verdad?
Última ya, oportunidad, sí, ¿verdad? última oportunidad. Ahora sí, tome el teléfono y llame al 2020-8865 o mándenos un WhatsApp al 8126-113535 y dígame, ¿quién es el suegro de la madre del hijo de mi padre? O este adjetivo caprichosa, caprichudo, capricho, ¿a qué animal, con qué está relacionado? Creo que ya dije algo que no tenía que decir. Ni modo. Bueno, llámenos todavía. Llámenos. Todavía hay Sí. oportunidad. Ya ve, ya le di hasta un tip ahí por ahí Sí. que se me fue. ¿Cuál es el WhatsApp? WhatsApp 8126-113535. Bueno, ok. Entonces regresamos en un momentito. Volvemos. El juego comienza en 3, 2, 1. No quiero ser alarmista, pero mi padre tiene una empresa de alarmas y la voy a heredar. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la metáfora y el símil? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento y se lo explico en pocas palabras. ¿Recuerda que al inicio del programa le leí un fragmento de muchas metáforas? Bueno, dentro de esas metáforas también había algunos símiles o comparaciones. También al símil se le dice comparación. O también recuerda que alguna de las frases hechas que le conté, como por ejemplo esto de andar hecho un energúmeno o salir por la puerta grande, bueno, esas también son metáforas. Pero ahora vamos a ver qué significa cada una de estas dos. Bueno, la metáfora es quizá el recurso literario o se le llama también un recurso retórico o tropos, también se le llaman así. Es quizá el más utilizado. De hecho, casi todos son como tipo de metáforas. ¿Y esto es por qué? Porque mire, cuando nosotros hablamos lo hacemos en sentido literal o en sentido figurado. O sea, el sentido literal es que decimos lo que decimos sin grandes adornos ni nada, tal cual. Pero a través del sentido figurado le imprimimos más intensidad a aquello que queremos expresar, le damos más valor, le damos como más peso a nuestras palabras, ¿sí? Seguramente usted por ahí debe haber escuchado esto de tenía sed de venganza. O sea, una persona normal no puede tener sed de venganza. Uno puede tener sed de agua, de algún líquido, una limonada, incluso hasta una cerveza por ahí, ¿no? Con estos tiempos de calor. Pero de venganza, sin embargo, cuando nosotros expresamos esto es porque realmente esa venganza es tan fuerte, ¿no? que nos llena de sed, por ejemplo, ¿no? Esa es una metáfora y bastante usada. Otra metáfora sería, llevaba el mundo sobre sus espaldas. Literalmente, uno no puede salirse del planeta, agarrar el mundo y ponerlo sobre las espaldas, ¿verdad que no? Pero con esto yo quiero decir que traigo un peso encima de mí tan grande que no lo puedo soportar, ¿sí? Entonces, la metáfora nos ayuda a eso, a crear imágenes que aquellas personas que queremos que nos entiendan, que nos comprendan, lo puedan como visualizar, que lo puedan ver. Seguramente cuando yo le dije esto de cargar el mundo, usted lo vio, ¿verdad? Y me vio a mí tal vez ahí tratando de cargar el mundo. Yo podría hacer una imagen graciosa, pero si yo se lo digo llorando o así con mucha congoja, pues entonces me va a entender que traigo mucho estrés, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esta es la metáfora. De una manera literal, un hombre enamorado podría decirle a la chica de sus sueños, amo tu pelo y tus bellos ojos. Y bueno, la chica lo puede entender y decir, ay, qué lindo, qué bonito. Pero un poeta tal vez lo diría de esta manera,
Son tus redes de miel que me envuelven, son 2 faros los que me embrujan. ¿Qué tal? ¿Verdad? En el sentido figurado, pues así como que, uy, mira, aquí al camarógrafo se le puso chinita la piel. No dijo, uy, se está bien enamorado, ¿verdad? Para eso nos ayudan las metáforas. Ahora, el símil, ¿qué es? El símil es la comparación. Vamos a comparar una cosa con la otra. Es también una especie de metáfora, pero aquí vamos a utilizar la palabra como para diferenciarla. Por ejemplo, mi mastín es tan manso como un corderito. O sea, yo tengo un perro de este vuelo con una cara y unas quijadas así que asustarían al mismísimo demonio, y sin embargo es como un manso corderito, ¿sí? Otro símil podría ser, esa mujer es fría como un témpano de hielo. Esta es una frase cliché, por supuesto, ya la debe haber escuchado por ahí, pero creo que deja bastante claro lo que es la comparación. Otro podría ser, sus ojos brillan como las estrellas. Claro, eso también lo diría un hombre enamorado o una mujer enamorada de los bellos ojos de su amado. Y se da cuenta cómo a través de estas frases, con estas imágenes, pues podemos expresar mucho mejor lo que sentimos, nuestras emociones. Para eso utilizamos las metáforas y estos recursos lingüísticos. Y ahora, para despedirme de esta sección, le voy a decir lo que dice Lope de Vega. Lo que decía Lope de Vega. La poesía es pintura de los oídos, como la pintura, poesía de los ojos. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Muy bien, entonces ya tenemos claro lo que es la metáfora, lo que es el símil. Entonces vamos a responder ahora sí las preguntas, y justamente como un símil, hay gente que está loca como una cabra. Bueno, de ese símil, porque estamos usando la palabra como, nace justamente ese adjetivo que dijimos, el adjetivo caprichoso. Fíjense usted cómo cuando usted dice capricho, caprichoso, se parece a caprino. ¿Y qué es caprino? Caprino es lo que tiene que ver con cabras. Entonces, esa es la respuesta. El animal que está atrás del adjetivo caprichoso es una cabra. Respecto a la pregunta, que es el acertijo lingüístico, que me da mucho gusto que muchos lo respondieron muy bien. Sí, todos. ¿Quién es el qué? El suegro. ¿Quién es el suegro de la madre del hijo de mi padre? Bueno, pues la respuesta, chéquelo usted bien y va a ver que es, pues mi abuelo. Mi abuelo. ¿Verdad? Sí, porque es el papá de mi papá, que es el suegro de mi mamá. Claro. Y de la mamá de mi hermano, mía, tal. Bien, Sí. y ahí miren, las Pues, personas que nos hablaron, vamos a ver a agradecer, si lo leemos así rapidito. rápidamente. Gracias a Anabel Hernández, a Consuelo Robledo, María de la Luz Garza, Isabel Chapa, Ninfa Vela, José Juan López Gallegos, Raimundo Salinas Ortiz, María de Socorro Cantú, Anabel Hernández Gómez, Ofelia Leal, Obelia Sánchez, Ramiro Martínez, Jaime González, Abigail González Cantú. Muchísimas gracias por sus llamadas. Sí, también agradecemos que por Face nos comentó Ana Leticia Melchor, muchos saludos. Karina Ruiz, también te saludamos por tus participaciones. A Gloria Ortiz, también muchas gracias. Y por WhatsApp, pues a Olga Osorio, a Gerardo, que por ahí en algún lugar nos está viendo y que nos pide saludar a Gerardo López. Gerardo López, ahí a algunos amigos. Manuel Alvarado, Soledad Charles, Norma Castillo, María de Jesús Reyes. Y el señor Carlos López, que nos pregunta que si es yo soldo o yo sueldo. Es yo sueldo, debe ser lo correcto. El verbo soldar se conjuga como almorzar. Si es yo almuerzo, es yo sueldo. No es yo almuerzo, ¿verdad? No, más o menos. Sí. Bueno, pues creo que ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos queda muy poquito tiempo. Muchísimas gracias. Soy Mariana García Luna. Les recuerdo que me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿qué otros hay? Bueno, por ahí me sigue, me busca como Mariana García Luna. Los veo el próximo martes. Muchas gracias. También se despide su amigo Arturo Ortega Morán y ya sabe, próximo martes tenga lista su mesa, que nosotros tendremos listas las palabras. Adiós.